Una noche como cualquier otra, me encontraba platicando con un amigo sobre leyendas urbanas mientras nos adentrábamos en la Sierra de Hidalgo. Sabía que la conversación estaba a punto de volverse más oscura cuando mencioné una historia que me había mantenido despierto durante años. ¿Alguna vez has escuchado el llanto de la Llorona?, le pregunté, viendo cómo su rostro se transformaba de curiosidad a preocupación. Su silencio me dio la respuesta que necesitaba, y en ese momento, recordé la primera vez que la escuché, y lo cerca que estuve de no contarlo. Todo comenzó cuando mi abuela falleció hace unos años. Decidí pasar un tiempo en el pequeño pueblo donde ella vivía, un lugar en el que las historias de fantasmas eran tan comunes como el aire. La noche en la que llegué, el ambiente se sentía pesado, como si algo oscuro estuviera al acecho. Los ancianos del pueblo me habían advertido sobre salir después de la medianoche, pero no les hice caso, al principio. Eran cerca de las 12:30 cuando escuché el primer grito. Pensé que era alguna mujer perdida en la distancia, tal vez alguien borracho o una broma pesada. Pero el segundo grito fue mucho más agudo, penetrante, como si el dolor en su voz pudiera rasgar el alma de cualquiera que lo escuchara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y en ese instante supe que no era humano. Sin pensarlo, me aventuré hacia la fuente del sonido, atraído por una mezcla de curiosidad y terror. No podía darme la vuelta, algo me empujaba a seguir, como si una fuerza invisible me guiara hacia mi perdición. Cuando llegué al río, la vi, una figura pálida y delgada, envuelta en un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la luna. Su cabello negro cubría su rostro, pero sus sollozos eran desgarradores. Parecía buscar algo, moviéndose lentamente entre las sombras. Intenté retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran clavadas en el suelo. Fue entonces cuando sus sollozos cesaron, y todo quedó en silencio. Un frío aterrador se apoderó de mí, y supe que ella había sentido mi presencia. Lentamente, la figura se volvió hacia mí, levantando la cabeza para mostrarme su rostro. Lo que vi me paralizó por completo. Sus ojos eran dos pozos oscuros, vacíos, sin rastro de vida. Su rostro estaba cubierto de lágrimas negras que parecían deslizarse por su piel pálida como tinta fresca. El terror me invadió cuando comprendí que no había manera de escapar. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Ella se acercó lentamente, sus pies flotando sobre el suelo, sin dejar rastro en la tierra húmeda. Podía sentir el aire a mi alrededor volviéndose más frío con cada paso que daba. Un grito se formó en mi garganta, pero no salió ningún sonido. El miedo me había arrebatado la voz. La Llorona se detuvo a escasos metros de mí, inclinando su cabeza hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Sentí su mirada vacía clavarse en lo más profundo de mi ser, buscando algo que no sabía que tenía. En ese momento, su llanto comenzó de nuevo, suave al principio, pero creciendo en intensidad hasta convertirse en un lamento desgarrador que resonaba en mis oídos, como si el dolor de miles de almas estuviera atrapado en su voz. A pesar del terror que me invadía, noté algo extraño en su llanto, algo más allá de la simple desesperación. Era como si, en algún rincón oscuro de su dolor, hubiera un rastro de esperanza, de anhelo, o tal vez, de venganza. No pude evitar preguntarme qué era lo que buscaba, qué era lo que la mantenía atrapada entre este mundo y el otro. De repente, todo quedó en silencio nuevamente. La Llorona extendió una mano hacia mí, sus dedos largos y delgados temblando ligeramente. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo cuando me di cuenta de que estaba a punto de tocarme. Mi mente gritaba que me moviera, que hiciera algo, pero mi cuerpo seguía congelado, como si estuviera bajo su control. Sabía que si permitía que me tocara, algo terrible ocurriría. Entonces, en un último acto desesperado, cerré los ojos y me encomendé a lo que fuera que pudiera escucharme. No sabía si sería suficiente para salvarme, pero en ese momento, no me importaba. Solo quería que todo terminara. Sentí su aliento frío rozar mi piel, como un viento helado que me atravesaba hasta los huesos. Mi corazón latía desbocado,
resonando en mis oídos como un tambor de guerra. Sabía que estaba a un suspiro de caer en la oscuridad junto a ella. Pero justo cuando pensé que todo estaba perdido, el sonido de una campana resonó en la distancia, rompiendo el silencio. Era la campana de la iglesia del pueblo, anunciando la hora. Las campanadas resonaron, llenando el aire con su eco. 1, 2, 3, hasta 12 veces. Y con cada golpe, sentí como la presencia de la Llorona se debilitaba, como si cada sonido la empujara más lejos. Abrí los ojos con cautela, esperando lo peor, pero para mi sorpresa, ella ya no estaba. El lugar donde había estado parada estaba vacío, como si nunca hubiera existido. El aire aún se sentía denso, cargado de una energía oscura, pero ya no había rastro de ella. El único sonido que permanecía era el eco distante de la campana. Me desplomé en el suelo, respirando con dificultad mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Pero algo en mi interior me decía que aquello no había terminado. Sentía su presencia, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver. Esa noche no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento, me hacía saltar. Sabía que lo que había vivido no era una simple aparición. La Llorona había venido por algo o por alguien. Y aunque había desaparecido, la sensación de peligro seguía latente en el aire. A la mañana siguiente, fui a ver al párroco del pueblo, un hombre anciano que conocía todas las leyendas y secretos de la región. Le conté lo que había sucedido, esperando encontrar una explicación, una forma de protegerme. El párroco me escuchó en silencio, su expresión grave. Cuando terminé, me miró con ojos llenos de preocupación y dijo: La Llorona no se marcha hasta obtener lo que busca. Si te ha elegido, volverá. Sus palabras me helaron la sangre. No sabía por qué ella había aparecido ante mí, ni qué era lo que buscaba. Pero sabía que no podría quedarme en ese pueblo, que su presencia era demasiado peligrosa. Decidí empacar mis cosas y regresar a la ciudad, esperando que la distancia pudiera salvarme. Pero mientras me alejaba del pueblo, no pude evitar mirar hacia atrás, hacia el río donde la había visto por primera vez. Y ahí, entre las sombras de los árboles, me pareció ver una figura blanca observándome. El viaje de regreso a la ciudad fue una mezcla de alivio y paranoia. El paisaje pasaba lentamente por la ventana del autobús, pero mi mente estaba atrapada en lo que había dejado atrás. Cada curva del camino, cada sombra en la distancia, me parecía un recordatorio de que ella podría estar siguiéndome. Finalmente, llegué a la ciudad, pero el peso de lo que había vivido no desapareció. En los días siguientes, intenté retomar mi vida normal, volviendo a mi rutina habitual, pero nada era igual. Las noches se convirtieron en mi mayor enemigo. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos vacíos mirándome, su llanto resonando en mi cabeza. La paranoia comenzó a infiltrarse en mi vida diaria. Sentía su presencia en todas partes, como si una sombra oscura me persiguiera. Cada vez que salía de mi casa, sentía la necesidad de voltear, esperando encontrarla detrás de mí. Incluso en la luz del día, no podía escapar de la sensación de que algo estaba mal, de que ella estaba cerca. Una noche, mientras intentaba dormir, el sonido familiar de su llanto me despertó de golpe. Esta vez, no provenía de mis recuerdos ni de mi mente. Era real, y venía de la calle. Me levanté de la cama, temblando, y me acerqué a la ventana. Allí, en la esquina de mi calle, estaba ella. La figura en el vestido blanco, con su cabello cubriéndole el rostro, estaba de pie bajo la luz tenue de una farola. No me atrevía a parpadear, temiendo que al hacerlo, ella desapareciera, o peor, apareciera más cerca. El llanto se intensificó, y pude ver cómo su cuerpo temblaba con cada sollozo. Mi instinto me decía que me alejara de la ventana, que cerrara las cortinas y rezara porque todo fuera solo una pesadilla. Pero algo me retuvo, una sensación de que esto no se detendría hasta que enfrentara lo que fuera que me estaba atormentando. Con el corazón latiendo en mi garganta, decidí salir.
Tomé una linterna y un rosario que había guardado desde mi infancia y bajé lentamente las escaleras hacia la puerta principal. Cada paso que daba se sentía como una eternidad y el eco de sus llantos se hacía más fuerte. Cuando finalmente abrí la puerta, el aire frío de la noche me golpeó, haciéndome estremecer. Allí estaba, más cerca de lo que había imaginado, en la acera frente a mi casa. Su llanto se detuvo en cuanto la luz de la linterna la alcanzó. Lentamente, levantó la cabeza, y esta vez pude ver sus ojos, unos pozos negros que me miraban fijamente. No había odio en ellos, pero tampoco compasión. Solo un abismo insondable. Antes de que pudiera reaccionar, ella comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el suelo. El terror me paralizó, y por un instante, pensé en correr. Pero una voz en mi cabeza, la voz del párroco, resonó con fuerza: la Llorona no se marcha hasta obtener lo que busca. Sabía que no podía huir. De alguna manera, debía enfrentarla, descubrir qué era lo que quería de mí. El frío que sentí mientras la Llorona se acercaba se hundió en mis huesos, helando cada pensamiento, cada impulso de escapar. Pero había algo en su mirada que me decía que esta vez no era solo miedo lo que me estaba envolviendo. Había un propósito, un motivo detrás de su tormento, y sabía que debía averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Con la linterna temblando en mi mano, di un paso hacia ella, mi mente luchando por comprender cómo podía estar haciendo algo tan insensato. Pero, inexplicablemente, cada paso que daba me hacía sentir más decidido, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Al llegar a unos metros de ella, el aire se volvió denso, y su llanto se transformó en un susurro apenas audible, lleno de desesperación y algo que casi parecía súplica. ¿Qué es lo que quieres de mí?, pregunté, mi voz apenas un murmullo en la quietud de la noche. La Llorona se detuvo, su figura oscilando levemente como si el viento la empujara. Lentamente, levantó una mano y señaló hacia la distancia, hacia algo que no podía ver en la oscuridad. Confundido, seguí la dirección de su dedo, pero no había nada más que sombras. ¿Qué buscas?, insistí, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo. Ella volvió a llorar, pero esta vez, su llanto era más bajo, casi un lamento resignado. Entendí que estaba atrapada, no solo en su dolor, sino en un ciclo interminable de búsqueda. Pero, ¿qué era lo que no encontraba? Entonces, algo se encendió en mi mente, un recuerdo lejano que no había considerado hasta ahora. Mi abuela siempre decía que la Llorona no solo era una figura de terror, sino también una madre desesperada en busca de sus hijos. Recordé las historias que contaba sobre cómo las almas perdidas podían aferrarse a los vivos para intentar resolver lo que les había quedado pendiente en vida. Pero, ¿por qué ella me había elegido a mí? Volví mi mirada hacia la Llorona, que seguía señalando, y de pronto, entendí lo que debía hacer. No se trataba solo de mí, había algo en su historia que estaba conectado con mi abuela, con su muerte, con ese pueblo. Y para liberarla, tenía que regresar al lugar donde todo comenzó. Te ayudaré, susurré, sintiendo cómo las palabras se formaban antes de que pudiera siquiera pensarlas. Te llevaré a donde debes ir. Sus sollozos cesaron de inmediato, y por primera vez desde que la vi, su figura pareció menos etérea, más tangible. Su rostro seguía oculto, pero sentí que algo había cambiado, como si mis palabras hubieran hecho que una pequeña parte de su sufrimiento se aliviara. Sin perder más tiempo, regresé a mi casa, recogí lo esencial y me dirigí de vuelta al pueblo. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no podía hacer esto solo. Al llegar, el ambiente se sentía aún más pesado que antes, como si el mismo aire estuviera cargado de siglos de tristeza y desesperación. Y allí, en la oscuridad de la noche, supe que lo más aterrador aún estaba por venir. El pueblo estaba envuelto en un silencio inquietante cuando llegué. Las calles, que alguna vez conocí tan bien, ahora parecían extrañamente distantes, como si el tiempo las hubiera distorsionado en mi ausencia. Todo parecía diferente, más sombrío,
como si una sombra oscura hubiera caído sobre el lugar desde la última vez que estuve allí. El viejo camino que conducía al río, donde la había visto por primera vez, me llamaba, y aunque cada fibra de mi ser quería evitarlo, sabía que era allí donde debía ir. Mientras caminaba, sentía su presencia detrás de mí, como una sombra que no se apartaba, pero que también era menos amenazante que antes. Era como si ahora compartiéramos un propósito común. El río estaba tan silencioso como el resto del pueblo, con la superficie del agua reflejando un cielo sin estrellas. Las historias decían que ese era el lugar donde ella había cometido su acto más terrible, donde su vida y la de sus hijos terminaron de manera trágica. Y aunque nunca había creído del todo en esas leyendas, ahora no podía negar la realidad de lo que estaba experimentando. Me acerqué a la orilla del río, tratando de entender qué debía hacer. La Llorona permanecía a unos pasos de distancia, su figura flotando apenas por encima del suelo, observando en silencio. De alguna manera, sabía que esperaba algo de mí, algo que debía hacer para liberarla de su tormento. Entonces lo comprendí. En las leyendas, la Llorona estaba condenada a buscar eternamente a sus hijos, pero ¿qué pasaría si encontrara lo que buscaba? No podía devolverle a sus hijos, pero tal vez podía ayudarla a encontrar la paz. Recordé que en la casa de mi abuela, había una vieja cruz que siempre había estado colgada sobre la puerta. Mi abuela decía que esa cruz tenía un poder especial, un vínculo con el pasado del pueblo y con los espíritus que lo habitaban. Sin perder tiempo, me dirigí a la casa de mi abuela. La vieja puerta chirrió cuando la abrí, y el olor a polvo y antigüedad llenó mis sentidos. Todo estaba tal como lo recordaba, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Subí las escaleras hacia el dormitorio principal, donde la cruz aún colgaba, cubierta de una fina capa de polvo. La tomé con cuidado, sintiendo una extraña conexión con el objeto. Sabía que esta cruz era lo que necesitaba para ayudar a la Llorona, para guiarla hacia el descanso que tanto anhelaba. Al regresar al río, ella seguía allí, inmóvil, como si supiera lo que estaba por venir. Me acerqué a ella con la cruz en la mano, el frío de su presencia envolviéndome una vez más. La levanté, sosteniéndola firmemente frente a mí, y comencé a recitar las palabras que mi abuela me había enseñado cuando era niño, oraciones que había olvidado hasta ese momento. Las palabras fluían de mis labios, como si estuvieran grabadas en lo más profundo de mi memoria. A medida que recitaba las oraciones, la figura de la Llorona comenzó a desvanecerse lentamente, su llanto transformándose en un susurro suave, casi un agradecimiento. Pero justo cuando pensaba que todo estaba terminando, la cruz en mi mano comenzó a calentarse, vibrando con una fuerza que no esperaba. Algo estaba cambiando, algo que no podía controlar. El calor de la cruz se intensificó, irradiando una energía tan potente que casi me hizo soltarla. El aire a mi alrededor se cargó de una electricidad palpable, como si el mismísimo mundo estuviera conteniendo la respiración. Sentí como las fuerzas se tensaban a mi alrededor, como si dos voluntades opuestas estuvieran luchando por el control de ese momento. La figura de la Llorona, que había comenzado a desvanecerse, ahora se tornaba más sólida, más real, como si la cruz no solo estuviera liberándola, sino también invocando algo más. Sus ojos, vacíos y oscuros, se fijaron en los míos, y en ese instante, sentí una conexión profunda, una comprensión de su sufrimiento. Su dolor no era solo por la pérdida de sus hijos, sino por algo más antiguo, algo que había quedado atrapado en este lugar mucho antes de que las leyendas comenzaran. De repente, la cruz en mi mano emitió un destello de luz, cegador y puro, que iluminó todo el río y sus alrededores. La Llorona retrocedió, sus sollozos transformándose en un grito de agonía, como si la luz estuviera arrancándole algo profundamente enraizado. Mi corazón se aceleró, luchando por mantener la calma mientras la energía se desataba a mi alrededor. Fue entonces cuando noté algo extraño en el agua del río. La superficie, que antes había estado tranquila, ahora se agitaba violentamente, como si algo estuviera emergiendo desde sus profundidades. Al principio, solo vi burbujas, pero luego,
poco a poco, comenzaron a aparecer figuras. Figuras que parecían humanas, pero distorsionadas como sombras en un espejo roto. Eran los niños. Los hijos que la Llorona había perdido, atrapados en el río por siglos, sus espíritus atormentados y deformados por el dolor de su madre. Sentí una ola de terror, pero también de tristeza, al verlos. Sus rostros eran una mezcla de inocencia y desesperación, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. La Llorona dejó de gritar y se giró hacia las figuras en el agua. Su llanto se transformó en un gemido suave, lleno de arrepentimiento y angustia. Extendió sus manos hacia ellos, pero en lugar de acercarse, los espíritus retrocedieron, temerosos, como si no pudieran soportar la cercanía de su propia madre. El aire alrededor de mí se volvió más denso, más opresivo, como si el tiempo mismo estuviera distorsionándose. La cruz seguía ardiendo en mi mano, pero ahora la luz que emitía parecía estar perdiendo fuerza, como si algo más oscuro estuviera ganando terreno. Las sombras en el agua se agitaban más violentamente, y por un momento, temí que la Llorona pudiera perder lo que quedaba de su humanidad. Desesperado, volví a levantar la cruz, intentando dirigir la luz hacia los espíritus, esperando poder liberarlos. Pero la resistencia que sentí fue abrumadora. Era como si algo más fuerte, más antiguo que cualquier leyenda, estuviera luchando para mantenerlos atrapados. De repente, la voz de la Llorona resonó en mi mente, clara y llena de dolor: no puedo hacerlo sola. Ayúdame, por favor. Y entonces lo comprendí. No era solo la luz de la cruz lo que necesitaba para liberarlos, sino algo más, algo que estaba en mí, una conexión que había ignorado hasta ese momento. Pero antes de que pudiera actuar, un estruendo profundo retumbó bajo mis pies, y el suelo comenzó a temblar violentamente. El estruendo bajo mis pies se intensificó, como si la tierra misma estuviera a punto de partirse en dos. El río comenzó a desbordarse, sus aguas agitadas reflejando un caos imposible de contener. Las sombras de los niños, distorsionadas por siglos de dolor, se agitaban frenéticamente, mientras la Llorona permanecía inmóvil, su figura etérea desmoronándose ante mis ojos. Sabía que este era el momento decisivo. La cruz en mi mano seguía ardiendo, pero la luz que una vez había sido cegadora ahora era apenas un resplandor. El peso de la desesperación, del tiempo y del sufrimiento acumulado, amenazaba con aplastarme. Pero no podía rendirme, no cuando estaba tan cerca de darles paz a esos espíritus atormentados. Inspiré profundamente, sintiendo como el aire frío llenaba mis pulmones, y entonces, con cada fragmento de fuerza que me quedaba, di un paso adelante. La Llorona levantó su mirada, sus ojos llenos de una súplica silenciosa, y entendí que había algo que debía hacer, algo más allá de cualquier oración o cruz. «Te perdono», susurré, mis palabras resonando en el vacío que nos rodeaba. Era un acto de compasión, de humanidad. La Llorona, en su dolor, había causado un tormento inimaginable, pero también había sido una víctima de las circunstancias, atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Y en ese perdón, encontré una chispa de luz, una conexión que se extendió desde mi corazón hasta el suyo. La cruz en mi mano respondió, brillando una vez más con una luz pura y cálida que envolvió a la Llorona y a las sombras en el río. Las figuras de los niños, que antes habían retrocedido, ahora comenzaron a acercarse, sus formas distorsionadas suavizándose mientras la luz los alcanzaba. El río, que había estado furioso, comenzó a calmarse, sus aguas volviendo a su cauce natural. La Llorona extendió sus manos hacia los niños, y esta vez, ellos las aceptaron. Vi cómo las sombras se disolvían lentamente, transformándose en figuras claras y luminosas. Su sufrimiento, que había durado siglos, finalmente estaba llegando a su fin. El rostro de la Llorona se iluminó con una paz que nunca antes había visto en ella. Su forma se desvaneció suavemente en la luz, y por primera vez, su llanto cesó por completo. El viento que había azotado el área se calmó, dejando una quietud tranquila en su lugar. Las últimas luces de los espíritus de los niños se elevaron hacia el cielo, desapareciendo en el firmamento nocturno.
Me quedé allí, solo en la orilla del río, con la cruz en mi mano, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. El terror que había sentido fue reemplazado por una profunda tristeza, pero también por una sensación de cierre. Había terminado. Miré hacia el lugar donde la Llorona había estado, y por primera vez en mucho tiempo, el río estaba en silencio, su superficie reflejando las estrellas que ahora brillaban en el cielo despejado. El ciclo se había roto, y las almas perdidas habían encontrado su camino. De vuelta en la casa de mi abuela, colgué la cruz en su lugar. Sentí que ella también, de alguna manera, había estado involucrada en todo esto, guiándome, protegiéndome. Mientras me despedía del pueblo, una sensación de alivio me acompañó, sabiendo que la historia de la Llorona, al menos para mí, había llegado a su fin.